Por favor, no me pidan oraciones aquí entre Puerta y Marco, porque las bendiciones no sirven de nada. La oración la hacemos bien hecha en la hora santa después de haber comulgado. Amén. Entonces, necesito una persona valiente que me rompa el hielo con el Padre Teo. ¿Quién formula la primera pregunta y nos rompe el hielo aquí? Y en mis primeros años de sacerdote, por el 2003, 2004, no recuerdo exactamente, conocí al Padre Fortea. ¿Ustedes lo conocen? Era exorcista, no sé si sigue siendo exorcista. Español, sí. Me lo encontré en Roma en un cursillo. Él vivía, en este momento pasó un tiempo en la misma casa, y me lo encontré en el pasillo. Él había llegado a dictarnos una conferencia y en el pasillo me lo encontré solo y hice lo que les había prohibido a ustedes. Yo fui y le pedí una oración. Y él me dice, ¿y por qué? Le dije, porque tengo muchas pesadillas. Entonces me llevó aparte, muy humildito el padre, y me explicó, me dice, mire Padre Teo, ¿tiene pesadillas? Y sí. Pues mire, aguántese. Y me quedé cuadrado. ¿Cómo que aguántese? Él dice, pues la pesadilla en el fondo es una interrupción del sueño, pero ahí se queda. O sea, no hay nada más. Es un sueño, un mal sueño. Pero más allá de esto no te hace ningún daño, así que aguántate. Pero como me lo has pedido, te voy a hacer oración. Entonces, en ese tiempo yo no sabía qué cosa era oración en lenguas. Yo me ordené sacerdote en 2001, como 2003, 2004 encuentro al Padre Fortea y no sabía qué era oración en lenguas porque nunca nos habían explicado en el seminario qué cosa es oración en lenguas. Entonces el Padre Fortea me pone las manos, me ora en lenguas y yo pensaba que era hebreo porque sonaba como hebreo. Y era lenguas, no era hebreo. Pero yo no sabía distinguir. Y hermanos, y lo creo yo no, desde este momento en los 15 años que han seguido, habré tenido 3 o 4 pesadillas más. Pero se me acabaron las pesadillas. Con la bendición y la oración en lenguas del Padre Fortea. Esto quiere decir que si con la bendición se acaban las pesadillas, es que las pesadillas eran de origen sobrenatural. Porque si las pesadillas siguen después de la bendición del sacerdote, es que tus pesadillas no son de origen sobrenatural, sino de origen natural, que hay algún problema, algún dolor, una situación que tú no has asimilado. Y luego tu subconsciente lo elabora en forma de sueño, pues en este caso pesadilla porque no termina mal. Si con la bendición del sacerdote se acaban las pesadillas, eran de origen sobrenatural. Si no se acaban con la bendición del sacerdote, es que no son de origen sobrenatural, sino natural. Esto en cuanto a las pesadillas. En cuanto a los fenómenos y las voces, pues si oyes muchas voces en tu casa, dile a los vecinos que bajen el volumen a la televisión. Obviamente es broma. Tú dices que no son los vecinos. Ok, entonces si no son los vecinos ni es la televisión, sino que son voces de difuntos, esto es raro, pero posible. ¿Por qué esto es posible? Hermanos, eso lo explico en el CD sobre las almas errantes, ¿sí? Te doy aquí la explicación breve. En el CD viene la explicación larga. Y también en el CD doble, el destino del alma después de la muerte. Aquí la explicación breve. Cuando el ser humano muere, se separa el alma del cuerpo.
¿A dónde va el alma cuando el cuerpo se separa del alma y muere? Y se pudre. ¿A dónde va el alma? Si el alma es espíritu, y el espíritu no tiene dimensiones, ni 3, ni 2, ni 1. El espíritu no tiene dimensiones para poder medirlo. Tu cuerpo sí lo puedo medir. La circunferencia de tu barriga de cerveza, sí, esa sí la puedo medir. ¿Sí? 120 pulgadas, vaya barrigota. Esa sí la puedo medir, pero tu alma no la puedo medir. El alma es una mente que piensa y que desea, ama. Y el alma hace esto después de morir el cuerpo también. Ahora, en determinados momentos, en algunos momentos, es posible que tu alma, que normalmente está bien metida en tu cuerpo, percibe las actividades mentales de otras almas, como si fuera telepatía. En determinadas circunstancias es posible. Yo no digo que esto se dé todos los días. No, en determinados momentos, cuando Dios lo permita. Porque Dios permite que las almas de los difuntos que no descansan se manifiesten aquí en este mundo para solicitar oración. Entonces, amigas, si tú oyes voces que hablan, y pueden ser voces blasfemas, pueden ser voces que insultan, pueden ser voces que dicen locuras, no importa. Son almas de los estratos más bajos del purgatorio que Dios permite que se manifiesten aquí para solicitar oración. Así que tú, hermano, hermana, cuando percibes la presencia de un difunto, tú vas a orar, no te vas a asustar. ¡Veo el difunto! El difunto no te puede hacer nada, es que tú viste muchas películas, actividad paranormal. Y Hollywood te trastornó el cerebro. Es posible que un alma te agarre del pie y te jale de la cama. Es posible, pero hermano, es 1 en 5 trillones. Es 1 en 5 trillones. O sea, normalmente lo que Dios permite es que nosotros escuchemos o veamos manifestaciones de difuntos. Y estos fenómenos se dan con el único fin de que tú ores por estos difuntos para que descansen. Ahora, como les explico en el CD sobre las almas errantes, la manera más eficaz de orar por un difunto es la misa, la Santa Misa. Así que tú vas a tu parroquia y encargas misas por los difuntos. Lo que pasa es que tú no sabes quiénes serán esos difuntos cuyas voces oyes. O si lo sabes, ese es el problema. Porque si tú sabes quiénes son, sí, es que es mi tío Gregorio, entonces vas a la parroquia y pides 30 misas por el tío Gregorio. Pero padre, yo no sé quién, yo no voy a llegar secretaria, yo pido una misa por un difunto desconocido. Va a decir, pues, ¿estás loco? Yo no te puedo aceptar una intención así rara. Entonces, lo que tú puedes hacer para contravenir la acusación de que eres una loca o un loco, tú dices, voy a encargar, quiero una misa o 3 o 5 o 30 por las intenciones mías. ¿Sí? Tú eres Fernando López, entonces encargo 30 misas por las intenciones de Fernando López. Y Dios sabe cuáles son las intenciones de Fernando López. La secretaria en la parroquia no va a entender que tú pides 30 misas por un difunto que se manifiesta en tu casa.
Porque si le dices esto, va a decir, eres un loco, yo no te puedo aceptar esa intención. Porque cuando el padre lee la intención, y pedimos por el difunto que se manifieste en la casa de Fernando López, pues no va a leer esa intención. Pero sí va a leer la intención, pedimos por las intenciones de Fernando López. Que si luego es el tío Gregorio, no, es otra cuestión. La manera más eficaz de pedir por los difuntos es la misa gregoriana. Por eso yo cada 2 meses, cada mes impar, o sea, ahora en julio yo estoy actualmente celebrando una serie gregoriana de misas. Cada mes impar celebro una misa gregoriana por las intenciones que ustedes deseen encargar. Y esto lo hago a nivel internacional. Quien quiera, es una invitación, es totalmente libre, quien quiere. Yo quiero una misa gregoriana por mis difuntos, por mi linaje. Y yo inscribo el linaje de mi familia. Tú eres López Hernández, entonces tú dices, yo quiero una misa gregoriana por el linaje de López Hernández, porque tú eres López Hernández. Y ahí van el linaje de papá y mamá. Papá, pum, 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 para arriba, mamá, pum, pum, para arriba, el árbol genealógico. ¿Por qué esto es lo más eficaz? Porque la Santa Misa representa al Padre Celestial, la sangre de nuestro Señor, y la misa gregoriana es una tradición desde la Edad Media de celebrar 30 misas consecutivas por la intención del descanso de un difunto. En la iglesia actualmente es muy difícil que encuentres un sacerdote que te acepte una intención gregoriana, porque necesita celebrar 30 días seguidos. Para mí es relativamente fácil, entonces yo lo hago cada mes impar. Y quien desee inscribir conmigo una intención, yo creo que en la mesa de mi material deberían tener una ficha con las instrucciones de cómo se hace. En pocas palabras, puedes escribir un correo, si no hay ficha, un correo a la dirección de correo electrónico misas@arcangelsanmiguel.org y se te dicen las instrucciones. Pero encarga las misas que tú puedas con la persona que sea. Rapidito una anécdota para que tú entiendas esto, hermano. Llega una muchacha de 20 y tantos años, poseída, se le hace oración, se despejan los demonios y la muchacha queda en trance. Cuando la persona queda en trance después de despejar los demonios, quiere decir que hay más. Mientras sigue en trance, hay más cosas por manifestarse. Y dice la muchacha con su voz de niña de 20, dice: Padre, yo soy el bisabuelo de esa muchacha. Y yo digo, pues bisabuelo, ¿qué haces tú aquí? Si tú tienes que descansar con Dios Padre. No, es que yo necesito 81 misas para descansar. Y le dije, 81 misas, Dios mío, es como mucho. Bisabuelo, entonces yo te coloco en las próximas 81 misas que voy a celebrar. Y con eso quedó contento el bisabuelo y se fue. Y la muchacha quedó en silencio, pero siguió en trance. Y si sigue en trance es que hay más. Y la muchacha dice con su voz y prosigue: Padre, yo soy el tío bisabuelo de esa muchacha. Y yo necesito 91 misas para descansar. Ahora, ¿tú conoces tu bisabuelo? ¿Lo conociste? Muy pocas personas conocieron físicamente al bisabuelo. ¿Conoces el nombre de tu bisabuelo? Muy pocas personas conocen el nombre de su bisabuelo. Y muchísimo menos personas encargan misas por su bisabuelo. O sea, si eres bisabuelo, ya te olvidaron. ¿Ah? Y hermanos, si a ti te faltan 81 misas
Nadie va a encargar misas por ti, porque ya eres bisabuelo, bisabuela. Y más te vale que tus descendientes encarguen misas por ti mientras tú eres abuelo o abuela y no bisabuelo. Porque en cuanto eres bisabuela, ya se acabó. Se olvidarán de ti. Porque haz este siguiente cálculo. Digamos que solo necesitas, Dios en su justicia dice en el juicio, Armanda López. Armanda. Este aquí es el libro de tus deudas de la primera semana después de tu primera comunión. Los otros 250 volúmenes de tus deudas no los traje. Pero mira, muy sencillo. 81 misas y todo está bien. Descuento. 81 misas nomás y se acabó. Y Armanda dice, gracias. Y van sus descendientes, ¿no? Murió Armanda López y encargaron el famoso novenario. O sea, 81 menos 9 da 72. Luego, durante 30 años, porque son piadosos, encargan una misa en el aniversario. Y luego muere la hija tuya que piadosa que encargaba misas por ti. O sea, 72 menos 30, 42. Y luego muere la hija tuya, la piadosa, la que encargaba misas. Y te faltan 42 misas. Pues Dios te dio el súper descuentazo. 81 misas y se acabó. Y tus descendientes encargaron 82 menos tal, quedan 40. Y dice el Señor, hasta que no hayas pagado el último centavo, no saldrás de ahí. Estoy citando el Evangelio. Perdonen que me alargo, pero esta pregunta es muy importante sobre los difuntos. ¿Quién va a pedir por ti? El hijo tuyo, quinceañero, que se masturba compulsivamente y fuma marihuana y vive en su Nintendo, ¿él va a encargar misas? Tú, mientras tienes vida y has entendido con el oído abierto, como buen discípulo del Señor, encarga misas mientras estás vivo. Mientras estás vivo. Hasta el día de tu muerte encarga misas. Y en tu testamento vas a poner, quiero que celebren 120 misas por mí. O sea, por ti mismo, sí, no por mí, no por mi padre ateo, sino por ti mismo, 120 misas, por si tus descendientes son muy ateos y no encarguen misas, lo pones de una vez en tu testamento. Y reservo este dinero de los estipendios para esos 120 misas, porque quiero hacer reparación por mis propios pecados. Porque hasta que no hayas pagado el último centavo, no saldrás de ahí. Quien lo quiera hacer con el Padre Teo está bienvenido. Tenemos una ficha preparada para quien desee encargar misas gregorianas con el Padre. Si no, en tu parroquia con el sacerdote que tú desees. Pero hazlo. Una ida al cine te cuesta ¿qué? Y con eso disfrutas 1 hora y media, 2 horas de película. Pero lo que hace una misa, los $20 que te gastas en una ida al cine, lo que hacen esos $20 para un alma de un difunto, porque pudiste encargar 4 misas. Hermano, no tiene expresión en lenguaje humano lo que hacen estas 4 misas para un alma en el purgatorio. Siguiente pregunta. Las visiones, cuando yo escucho, cuando yo veo en mi mente,
Yo debo discernir de dónde me viene lo que veo y lo que escucho. Porque lo que yo veo y escucho solo puede venir de 3 o 4 fuentes. 1, de la naturaleza. Yo estoy muy enojado con mi esposo y por tanto veo a mi esposo en cada lado, porque estoy muy enojado. Mi naturaleza. 2, el demonio que me tienta. Yo veo ocasiones de pecar en todos lados. 3, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me inspira. 4, difuntos que me hablan. Me pueden hablar los difuntos. Sí, pero realmente no hay muchas más fuentes. ¿De dónde viene lo que tú oyes y lo que tú dices? ¿De dónde? Si eres persona crédula y eres la santurrona de la parroquia, tú dices que la Virgen me habló. Y yo dudo mucho que la Virgen te haya hablado. Yo lo dudo mucho. Pero es posible que la Virgen te haya hablado. No puedo excluir que la Virgen te haya hablado. Es que yo oigo voces. Sí, yo no puedo excluir a priori que tú escuches voces. Lo que yo ahora tengo que discernir es que de dónde te vienen las voces. De dónde te viene lo que tú ves. Y hay una regla muy sencilla, hermanos. Cuando a ti te suceden fenómenos sobrenaturales, tú dices lo siguiente: Señor, yo renuncio a todo fenómeno sobrenatural porque no quiero saber nada de esto. Pero si viene de ti, auméntamelo. ¿Entendiste el principio? Yo no quiero saber ni de voces, ni de visiones, ni de Cristo que me hable, ni la Virgen que se me aparece. Yo no quiero saber nada de esto, porque no sé si es de Dios o no. Pero si viene de Dios, auméntamelo. Porque si viene de Dios, ¿quién soy yo para decir que no lo quiero? Pero en mis apariciones, yo digo, yo renuncio, yo no quiero ni ver ni escuchar. Pero si viene de Dios, auméntemelo. Porque sería otro truco de Satanás, eso es lo que entendí, que divide una pareja porque una mujer tiene visiones. Que acaba con una familia, con la paz en el hogar, porque una familia, una mujer, tiene visiones y tiene profecía. Eso no debe llevar a acabar con la paz de ese hogar. Discernir. Hay un CD que te recomiendo al respecto que se llama El ejercicio prudente de los carismas, para saber cómo ejercer profecía, cómo recibir visiones, cómo recibir locuciones, para no caer en la trampa del enemigo. Hermana, perdone que no haya podido responder más porque no escuché por el sistema de sonido, no escuché mejor porque no tengo monitor para mí. Sí, disculpe esto. Siguiente, de este lado. Yo heredo de mis padres no solo el color de los ojos, el tamaño de mi pie y mis habilidades y la cultura. ¿Por qué comes tortilla? ¿Porque eres mexicano? Es lo que aprendiste en tu país. En mi país, Alemania, no se come tortilla, se come pan de centeno. Pues eso es lo que aprendí de mis papás. Cada uno aprende. Hereda biológicamente, hereda culturalmente y hereda espiritualmente. La herencia espiritual son la bendición o la maldición que los padres dejan a sus hijos. La maldición generacional consiste precisamente en que un demonio se hace amo de mí mientras yo vivo. Me hago esclavo de un demonio porque vivo habitualmente en este pecado: adulterio, alcoholismo, blasfemia, malas palabras, groserías. Yo siempre vivo en ese pecado habitualmente. Pereza,
sicariato, bandillismo, tu nombre el pecado. Y cuando yo vivo en pecado habitual, la Escritura dice, aquel que peca es esclavo del que lo sedujo a pecar. Yo soy esclavo de mi seductor, que me venció con el pecado, con la seducción. Y si mi seductor es un demonio, pues el demonio es mi amo, porque él me tentó y me venció. Cuando ahora nace mi hijo nace hijo de un esclavo. Y el hijo que nace a un esclavo es él mismo esclavo. Y el demonio dice, eres mío. ¿No? Eso es lo que suelen decir los demonios. Es mía. Qué prepotentes, ¿no? Dicen que eres de él porque eres descendiente de uno que era de él. Y si el demonio del alcoholismo andaba con tu abuelo, andaba con tu papá y anda contigo, porque tú naciste descendiente de ese abuelo que se hizo esclavo. Tú eres descendiente de un esclavo y ese demonio anda contigo y te tienta a ti más que a otros, porque eres mío. Romper la cadena generacional significa dos cosas. Uno, cortar la maldición, o sea, mandar a ese demonio a los pies de la cruz del Señor. Y segundo, mandar al alma del que causó la cadena a descansar. Mandamos a descansar el alma cuando el alma va a descansar, y ya sabes, con tus oraciones, con tus ayunos, con tu rosario y pues con las misas. Mandamos a las almas a descansar porque pagamos sus deudas. Y los demonios los mandamos a los pies de la cruz con la oración de liberación. Ya les dije que aquí en mi libro hay muchas oraciones de liberación y yo les recomiendo que ustedes hagan, en este caso por sus antepasados alcohólicos, hagan una oración de liberación, de rompimiento de cadenas de alcoholismo. Aquí está la página, la oración de sanación con la sangre preciosa. Son 10, 12 hojas. Esta oración es muy larga y es muy hermosa y es muy fuerte. Esta oración no se hace con los niños, la hacen los adultos, porque es muy posible que haya fenómenos cuando esta oración se hace con fe. La oración de liberación con la sangre preciosa la hacen ustedes por sus antepasados y en este caso por rompimiento de cadenas ancestrales de alcoholismo o de la cadena que sea. Pero ustedes deben entender que ese tipo de oraciones no la hace solamente el padre, porque si la hace solamente el padre se vuelve loco. La hacen ustedes y por eso la publiqué en el libro. Porque son oraciones que ustedes los laicos pueden hacer, porque ustedes van a tomar su autoridad de hijos de Dios. Y tú has reflexionado, hermano, que el Hijo de Dios es Dios, y tú eres hijo de Dios, y cuando tú oras con la autoridad de hijo de Dios. Satanás tiembla con temor ante tu oración si tú la haces con fe. Y esta oración yo la quiero hacer con ustedes esta tarde, pero no la voy a hacer sin antes haber hablado en profundidad sobre esos temas. Excelente pregunta. ¿Quién sigue de este lado? Ya, tu pregunta, amiga, es muy concreta. Tal vez demasiado concreta para contestarla así rotundo diciendo esta es la causa, porque tu pregunta concierne un caso concreto de una persona. ¿Por qué esa muchacha a la que yo no conozco, en tu casa, a ti que no te conozco, tiene estos fenómenos? Pues mi pregunta racional tiene que ser, no sé. Si yo diría otra cosa sería prepotente de mi parte.
Pero vamos a mirar algunos elementos que se pueden dar. ¿Sí? ¿Por qué en tu casa y no en casa de mamá? Porque mamá no es creyente. Y la chica se abre a la fe en casa tuya porque tú eres creyente. Podría ser. Pero no me atrevo a decirlo porque no conozco a la chica. Y si yo diría esto, ahora la mamá se ofende, porque ni conozco a la mamá. Podría ser posible que se hace en tu casa, se da en tu casa el fenómeno, porque en casa de mamá la niña no se relaja y no siente afinidad a la fe. En tu casa sí, porque en tu casa hay más afinidad a la fe, porque tú crees más y tu hija cree muy superficial. ¿Será? No lo sé. Segundo, ¿por qué tiene fenómenos de ese tipo? Muchas veces los niños todavía tienen sensibilidad espiritual. Y cuando crecen ya solo quieren ver los niños niñas y las niñas niños. Lo único que les interesa ver. Ya perdieron la sensibilidad porque son pubertarios y solo les interesa el otro sexo. Cuando son todavía muy niños y son inocentes, tienen cierta sensibilidad espiritual y su espíritu percibe sombras, voces, ven cosas. A los niños hay que enseñarles que cuando ven sombras, que no se asusten porque alguien ha sido asesinado por una sombra. Una sombra es una sombra, no hace nada. Es mi hipersensibilidad y mi miedo que hace que yo me paralice con una sombra. O sea, por favor. ¿Alguna vez una sombra te ha hecho algo? No, porque una sombra es una sombra, se acabó. Pero mi miedo hace que yo me paralice ante una sombra. Así que enseña a tus niños cuando ven sombras que no se asusten. Que Dios permite que vean sombras para orar por esas sombras si es un difunto, en contra de si es un demonio. Porque se ora por un difunto y se ora en contra de un demonio. Y eso lo tienes que enseñar tú, que eres la abuela. Si la mamá no lo enseña, pues toca a la abuela enseñárselo a la niña. Dios permite que veas, no para que te asustes, sino para que ores. Y tu niña aprenda a discernir si es un alma que necesita descansar o un demonio que necesita ser mandado a los pies de la cruz de Jesús. No son fenómenos de locura, son fenómenos que se dan, sobre todo en niños todavía sensibles. La oración mental continua no es posible, porque si tú lo hicieras, entonces ¿cómo va a quedar tu sancocho? ¿Cómo va a quedar? Tienes que pensar en cómo cocinar tu sancocho de gallina y no puedes pensar en las llagas de Cristo. Tienes que pensar en cuánta sal echarle ahí, porque luego pruebo tu sancocho de gallina y me desmayo. O sea, hay que encontrar un equilibrio. Tú no puedes orar continuamente con oración mental. Ahora tú dices, pero San Pablo dice, orad sin interrupción. La oración sin interrupción no es la oración mental donde digo, ay, Dios mío, Dios mío. La oración sin interrupción es el ofrecimiento. Señor, yo te ofrezco la preparación del sancocho de gallina para que mi familia esté bien y el Padre Teo no me regañe por comida demasiado salada. Y estás ahí hora y media preparando tu sancocho de gallina pensando en cocina. Pero tu trabajo de cocina es ofrecido al Señor. La oración continua de San Pablo es el ofrecimiento. ¿Por qué lo hago? Pues en gratitud al Señor por sus favores. ¿Por qué lo hago? Pues en alabanza al Señor porque estoy vivo, estoy sano. ¿Por qué lo hago? Para dar las gracias. ¿Por qué lo hago? Para pedir una gracia.
Esta es la oración continua, sin interrupción. Porque no puedo yo huir de mis obligaciones de Estado. Hermanos, hay tiempo cuando toca pensar en descanso y vas a ver una película. Hay momentos cuando toca pensar en la esposa y en las cosas que hacen los esposos y ni modo, ay, Dios te salve María. ¿Quién reza un rosario cuando está con la esposa? Dios mío. Hay mujeres que dicen, ay, cuando estoy con mi esposo rezo Dios te salve. Digo, ¿por qué? ¿Es tan horrible o qué? O sea, entrégate a esa parte, a lo que estás haciendo. Y cocina bien. Y limpia bien la casa. Y entrégate a tu esposo y a tu esposa, entrégate. No vas a estar rezando rosario mientras estás en la cama con tu señora. O sea, es el ofrecimiento. Hagan todo cuanto hagan en agradecimiento al Señor. Esa es la oración continua. Porque quiero prevenirnos de una cierta exageración, ¿sí? De las personas que dicen que yo pienso siempre en Dios y digo, eso está muy bien, pero no me sirvas un sancocho de gallina demasiado salado por estar pensando siempre en Dios. Porque Dios no te pide pensar siempre en Él, Dios te pide que cumplas tus obligaciones de Estado. Y si tu estado de vida es mamá de un niño pequeño, pues dale que te pego, cuida de tu niño pequeño. Y si tu estado de vida es monja, dale que te pego, tu estado de vida es monja. Así que tú piensas en monja, ser monja, y no en cuidar niños pequeños. Cada uno según su estado de vida. Para que no caigamos en ciertos extremismos, de que ahora yo pienso siempre en Dios y son 20 años que vivo como eremitaño, entonces métete de eremitaño. Pero tú no eres eremitaño, tú eres padre de familia, así que juega béisbol con tu niño. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que te toca hacer, jugar béisbol con tu niño y preguntarle, oye, ¿te enamoraste de una chava o qué? Para formar a su hijo, eso es lo que le toca hacer y no hacer vida de eremitaño. ¿Ese lado? Sí, ese lado. Es como decir, ¿habrá algún obstáculo para el sacrificio de Cristo? Pues no. Con la Santa Misa puedes pedir la gracia que tú desees. Solo que la misa gregoriana, en primer lugar, es para los difuntos, no para los vivos. Sí, la misa gregoriana de la que yo te hablaba es para los difuntos, aunque podrías de chiripa, digamos, anexar esa intención, ¿sí? Pero la manera más eficaz de pedir por un vivo, hermanos, es el ayuno. Ahora, tienes el caso difícil de que un familiar tuyo es brujo. Ahora, ¿qué es un brujo, hermanos? Un brujo no es un tipo que se deja crecer la barba y se pone un sombrero puntiagudo. Eso no es un brujo. Un brujo es una persona hasta bien vestida, con loción y bien peinado, pero que tiene pacto con el diablo para hacer el mal. Ese es un brujo. Un brujo es una persona que ha hecho pactos con el demonio para hacerle favores a él y recibir favores de él. Ese es un brujo. Normalmente tienes suerte que tu familiar sea hermano y no hermana, porque las brujas son peores que los brujos. Por el sencillo motivo de que una mujer ama más que el varón. Y cuando la capacidad de amar se pervierte, una mujer odia más que un varón. Por eso las brujas son más malas que los brujos. Ahora tu hermano es brujo. Las hermanas andan con él. Ruina. Pues claro, hermanos, cuando viene el demonio hace ciertos favores durante cierto tiempo. Pero no creas tú que el demonio sea bienhechor de la humanidad. El demonio solo engaña.
Y el mismo demonio me dijo a mí que él odia a las brujas y a los brujos, los odia. Porque el demonio no es el samaritano que hace el bien a sus amigos. El demonio no tiene amigos, el demonio solo tiene esclavos. Y brujos y brujas son esclavos de Satanás, solo que los mantiene contentos con ciertos favores. Brujos y brujas se entregaron voluntariamente a Satanás, movidos por un deseo, una pasión para obtener favores. ¿Cómo los puedes tú sacar de ahí? Con ayuno. Haz ayuno para que vuelvan en sí y reflexionen y retracten sus pactos. Padre, ¿y cómo se rompe un pacto? Se rompe un pacto de la misma manera con que se hizo. ¿Cómo se hizo el pacto? De palabra. Entonces haces una retractación. Yo, en el nombre de Jesús, me retracto del pacto que formulé tal día con el fin de obtener tal cosa. Me retracto, punto. Más no se requiere, porque es el poder de la palabra con que actúas. Cuando el demonio viene, no terminé esa idea, el demonio viene con las 3 típicas plagas del ser humano. El demonio viene con ruina, con soledad y con enfermedad. ¿Qué traes tú si eres varón? ¿Qué traes tú en el bolsillo de tu pantalón? ¿Qué traes ahí? La billetera, ¿no? Satanás ataca la billetera. Aquí el corazón. Satanás ataca los afectos del corazón y te deja con soledad. Divorciado, ninguna mujer quiere estar contigo, ningún hijo habla contigo, los amigos te dieron las espaldas, estás solo. Y enfermedad. Cuando el demonio viene a tu vida, viene con el paquete completo de la ruina, de la soledad y de la enfermedad. Y no hay manera de escaparse de esto. Pero él es un brujo famoso y ha hecho mucho dinero. Y pregúntele cuánto dinero tiene ahora, porque ha despilfarrado todo ese dinero. Porque si fuera dinero de Dios, lo ahorras, lo metes en un depósito, compras una casa. Pero los brujos no saben ahorrar. Todo se va en mujeres, en objetos de brujería que son muy costosos. ¿Sí? Una vela negra de brujería, hermanos, puede costar $500, $600. Una vela de brujería es una vela que se hace con grasas, está permeada de grasa de niños abortados. Eso es una vela negra de brujería. Y una vela así cuesta mucho dinero. Y hay brujos que se especializan en eso. Hacen velas negras con grasa de niños abortados. Recogen los fetos se cocinan como si fuera sancocho de gallina, y como en el sancocho de gallina la grasa de la gallina flota encima de la sopita, pues ahí se recoge la grasa de los feticos abortados, se recoge la grasa con una cuchara y se mete se mezcla con la cera de una vela y se le pone color negro. Eso es una vela negra de brujería y eso cuesta mucho dinero. Entonces, cuando el demonio viene siempre con el paquete completo. Soledad, pobreza, enfermedad física. Tarde o temprano va a llegar, porque el demonio no es bienhechor de la humanidad. ¿Qué haces tú para ayudar a tu hermano? Si él se ha entregado voluntariamente a esto, la única manera, hermano, es pidiendo en la Santa Misa, sí, pero también en tu ayuno, para que Dios nuestro Señor le regale a tu hermano el discernimiento para retractarse cuanto antes de sus malos propósitos. No hay otra, porque Él voluntariamente está ahí. Yo no sabía que usted tenía una amiga a la que pasa eso.
Porque así deberías haber formulado tu pregunta. Padre, tengo una amiga a la que le pasa lo siguiente. Porque ahora todos sabemos que los espíritus te pegan a ti. Y ahora, ¿quién te va a quitar ese estigma, hermano? Y yo he querido proteger tu privacidad. Y tú misma te traicionas aquí en público. Entonces recuerden lo que les dije. Lo que ella ha dicho ahora es secreto de confesión para todos nosotros. Y nosotros no vamos a comentar que a esta amiga le pega un espíritu. Por eso les he dicho que formulen sus preguntas de una determinada manera y ustedes no me están haciendo caso. Ahora tenemos que proteger la privacidad de esta hermana. Hermana, ¿tú eres mala porque te suceden esas cosas? Pues si tú misma fuiste y te contaminaste, entonces sí, fuiste mala. Si eres mala, no sé, porque te puedes haber confesado. Y si estás aquí en un congreso de oración, me imagino que ahora eres de misa y ya no vas a esos lugares, ya no bailas, ya no te prostituyes, ya no vas a misa negra, ya no juegas a la ouija. Porque eso es lo que yo debo pensar cuando dices que tú eres mala. Por eso no digan cosas personales en público, en el micrófono. Nuevamente se lo digo. Digan que yo tengo una amiga. Padre, en el caso de una persona que ve espíritus que le pegan, protejan ustedes mismos su privacidad, hermanos. ¿Eres mala? Yo no creo. Tú misma piensas que eres mala y no te liberas de ese demonio porque el demonio sabe que piensas poca cosa de ti misma. Porque, hermana, si yo sé que soy hijo de Dios, ¿qué se cree este pinche demonio a venir a molestarme a mí? Porque cada vez que viene este mediocre demonio a pegarme, yo tomo la sangre de Cristo que acabo de comulgar y le tomo. Pero hermana, de tus palabras que deduzco que no tienes pantalones. Eso es lo que yo deduzco. Porque no soy buena. ¿Por qué me pasa eso? Porque soy mala. Pero por Dios, si tú estás más que requete confesada, si tú comulgas entre semana, si tú vas al Santísimo, tanto que la señora de limpieza te tiene que echar porque tiene que limpiar el Santísimo. ¿Cómo que dices tú que eres mala? Porque el demonio no se va cuando tú dices, pobre demonio, ¿cómo lo voy a mandar lejos? ¿Y a dónde va a ir si no tiene dónde? Hermanos, al demonio no se le tiene compasión. Al demonio se le da en la torre. Y se le ata, se le vence, se le descuartiza, se le pisa la cabeza con María Inmaculada. Al demonio no se le tiene compasión. Se tiene compasión del pecador. De ti y de mí se tiene compasión, pero no del demonio. Hermana, la próxima que tú comulgas, le dices a ese demonio, yo tomo la piedra que cerró la tumba de Jesús y te la coloco encima y a ver si te levantas, demonio inmundo. Pero si tú no estás convencido del hecho, si tú dices, ¿será que soy hija de Dios? ¿Será que Dios me haga caso? Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? La duda de que tú no eres bueno. La duda de que Dios no te ayuda. Y si tú dudas de que se te rompió la maldición, si tú dudas, podemos traer aquí a San Juan Pablo II a que te haga oración y tú dirás, ¿será? Entonces el demonio se burla de ti, porque en el campo espiritual no podemos dudar. Cuando yo con autoridad de sacerdote digo, esto se acabó, hermano, se acabó. Y así como yo dije, aquí
ese bebé que estaba allá me lo sacan y la mamá me lo sacó porque el padre Teo habló con autoridad, el demonio dice, uy, Teo, habla con autoridad, yo aquí, más me vale que le hago caso, porque Teo capaz de llamar a San Miguel que me va a flagelar. Entonces, cuando tú no tienes autoridad espiritual, eso es lo que sucede. Hermana, tú vas a tomar tu autoridad de hija de Dios y la próxima vez que vas a comulgar, si ese demonio se vuelve a atrever a tocarte, tú le dices, San Miguel, yo quiero que con el dedo meñique de tu mano izquierda me lo aplastes así, pero si nada más apoyándote en él así, me lo aplastes, pero hasta el día del juicio lo vas a tener en esa posición. Hasta el día del juicio final lo vas a tener en esa posición, ese demonio inmundo, aplastándolo con el dedo meñique, con el mínimo esfuerzo, y tú vas a escuchar los gritos de dolor de ese demonio. Pero si tú dudas, hermana, si tú dudas de que será que no soy buena, si tú tienes manifestaciones demoníacas, también en parte es porque tú se lo permites con tu baja autoestima, hermano. Se lo permites al demonio con tu baja autoestima. Una esposa que es muy sumisa y me trae el sancocho con demasiada sal, le digo, ay, ni sabes cocinar, y le doy una bofetada. Y hay mujeres que se lo aguantan, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué el esposo la pega? Porque el esposo sabe que ella no va a hacer nada. Pero si la esposa tomara el cuchillo con el que cortó la carne de gallina y se le acerca y le coloca el cuchillo aquí en la sien y dice, mira, esposito mío, la próxima que tú me tocas, yo voy a hacer aquí una pequeña cruz que con las venas chiquititas que hay aquí se va a formar un coágulo en tu cerebro para que tú te acuerdes de que debes respetar a tu señora. El esposo se lo va a pensar 2 veces si la vuelve a pegar o no. No estoy aquí incitando a la violencia doméstica, ¿eh? Estoy diciendo lo siguiente: la mujer sumisa le permite a su esposo maltratarla porque ella no pone límites. Y tú tienes que aprender a ponerle límite a ese demonio inmundo. Y eso se hace con autoridad. Ustedes escucharon cómo habla el padre Teo. El padre Teo habla como niño de 5 años, el padre Teo habla con autoridad. Y hasta me emocioné, me puse de pie. Pero al demonio se le aplasta, hermano. No le permitan más a ese inmundo volverte a tocar. Pero usa tu autoridad. Y no digan cosas pervertidas en público. Llevo 4 horas aquí, es el primer aplauso que les arranqué. Vea, vea. Sentada. Que yo no te cobro la silla. ¿Por qué? Hermanos, si Dios te permite ver el demonio, es para que tú te acuerdes toda la vida de esa triste facha que trae ese menso y tú sepas a dónde te lleva la propuesta de él. Que cuando tú te entregas al plan de Satanás, tú terminas como él, con la misma pinta, y no hay cirugía estética que arregle esto. Ahora, tu amiga arrastra una cadena de soledad. ¿Por qué? Porque nunca fue amada y al no saber qué es el amor, trae la cadena de la soledad porque no es capaz de dar amor.
No es capaz de recibir amor porque nunca recibió amor de papá y mamá. Y se bloqueó en el tema de la afectividad. Es un típico caso de bloqueo de la afectividad. ¿Qué hay que hacer? Oración de sanación interior. Yo conozco un tal padre Teo que hace hora y media les presentó un CD que se llama ¿Qué es y cómo se hace oración de sanación interior? Si tu amiga no se lleva hoy ese CD, la desconozco, la desheredo, la proscribo. ¿Lo entendiste? Porque en esa charla, ¿qué es y cómo se hace oración de sanación interior? Tu amiga va a aprender y dirá, oh, yo también. Y si tu amiga no se lleva la oración correspondiente de sanación interior, no hay nada que hacer. Porque ahí está la respuesta a esa situación de vida. Son cosas que la oración puede tocar y la oración puede sanar. Soledad, incapacidad de amar, bloqueo en la afectividad, porque tuve una infancia de desamor. Pues ahora ábrete al amor de mi Señor, para que Él toque tu corazón, para que los bloqueos se derritan ante esa luz que vio tu amiga, se derrita el bloqueo y se entregue a una vida de amor. Pero eso va a ser solo pasajero, porque hermanos, una vida no es para sentirse amado, eso es pasajero. Recordemos la esencia del amor, cosa que tu amiga ya ha vivido. La imagen que suelo usar es esta, es la rosa. ¿Qué te gusta en la rosa? El color de los pétalos, pétalos grandes y el perfume, ¿no? ¿Cuánto dura la rosa? 15 días y es buena. Después, ¿qué pasa? ¿Se caen los pétalos? ¿Y el perfume? ¿Y qué quedó? No, ¿cómo que nada? El tallo, o callo o palo, no sé cómo le digan aquí. El palo con las espinas. Eso es lo que quedó. Y esa es la esencia del amor. El amor te hace sufrir. El amor que me abraza y que me dice, te quiero, tú eres mi princesa, es el amor de la niña amada de su papá y de su mamá. Pero luego la misma vida nos va llevando y nos va educando y aprendemos que amar es trabajo. Amar es enfermarse, es cansarse, es agotarse, es morir. Es la esencia del amor. Los pétalos y el perfume son para los niños. Ahora, si yo en mi niñez no lo he tenido, pues ojalá Dios me dé, ahora que soy grande, una experiencia de esos pétalos y de ese perfume, pero será pasajero, porque Dios quiere que yo madure, que yo recupere esa experiencia, sí, pero que yo siga adelante, porque la esencia del amor, quédate con esa imagen de la rosa. Cuando se secó y se fue el perfume, lo que quedan son las espinas y pican. Perseverar con ese niño ingrato que hoy tiene 16 años y fue la dulzura de tu maternidad, hoy es un ingrato marihuanero. Y él que era tu príncipe azul y que te enamoró y que luna de miel y todo lo demás, hoy se llama divorciado, se llama ex esposo, y vaya sufrimiento. O siga a tu lado, y pues, pero toca aguantarlo, sus ronquidos. Lo quieres abrazar y no puedes porque toma mucha cerveza. O sea, ya no puedes. Ya no da. Ya es impotente, ya no levanta pesas. O sea, toca aguantar y es sufrimiento. Y cuando yo busco puro azúcar, pues no, pero hace falta haber experimentado el azúcar y la dulzura del amor del Señor. Hace falta.
Así que ánimo, necesitas experimentar el amor del Señor para que se llenen los vacíos de tu corazón. Y es muy necesario. Ya luego, por el otro lado, ya le pisas la cola al demonio. Por algo se pudo ver el rostro del demonio. Pero es para que te acuerdes que quien anda con él acabará como él. Y ahora con la fuerza de la luz le vas a pisar la cola a ese. Y no le vas a tener miedo. Jamás le tienes miedo al demonio. El demonio tiene miedo de ti, solo que es excelente actor. Él dice, "Rah", y por dentro. Y tú, que eres más tímido, hermano, es una gracia de Dios no tenerle miedo al demonio. Es una gracia de Dios. Hoy, hermano, me pueden traer aquí al poseído más violento. A mí me importa un pepino. El demonio ante el sacerdote se arrodilla y obedece. Punto. Ese fue el segundo aplauso. Ajá. Muy parcos aquí en Denver. Si no lo hace, si el poseído no lo hace, no obedece, es que no es 100% poseído. Porque si el poseído odia a su papá y el demonio le entra a través del odio a su papá y el poseído viene y me pega una golpiza, es que no es el demonio que me pega, sino el niño que odia a su papá, el que me pega. Sí, porque yo los he visto. Yo los he visto. Y hay un CD donde lo explico. El CD se llama ¿Por qué algunas liberaciones son tan violentas? Donde les explico por qué algunas muchachas, sobre todo jovencitos, jovencitas, son violentísimas y ni 6 personas los pueden tener quietos en el piso y se levantan. Yo lo he visto con mis propios ojos. Si el demonio nos tiene que obedecer, porque no son 100% poseídos, son poseídos en un 60%. Y en un 40% es el mismo odio que ellos manejan que hace que se levanten y nos peguen. No es el demonio, porque el demonio nos tiene que obedecer. Hay que discernir el grado de posesión de la persona. Nos toca ese lado. Bueno, te contesto las 2 preguntas si me colaboras. Para mí un buen ayuno es el ayuno que te permite cumplir tus obligaciones de Estado. Y si tú haces un ayuno como lo haría un monje en su monasterio, te desmayas con dolores de cabeza, con migraña, porque tú no puedes estar 24 horas sin probar bocado. Tú eres mamá, tú tienes un papá enfermo, tú tienes que trabajar, limpiar casa, ir al negocio, tú tienes que trabajar, tú no puedes dejar de comer. Un ayuno inteligente para mí es un desayuno suave, pan y agua, por ejemplo, tortilla y agua. O pan Bimbo y agua. Algo que no estés acostumbrado a comer, algo que te permita sentirte satisfecho por el momento y aguantar hasta el mediodía. Y al mediodía comes normal. Al mediodía comes normal. Y toda persona que hace ayuno debe recordar que se debe hidratar, tomar mucha agua. Tomar mucha agua, porque quien no come luego el estómago echa acidez. Entonces tampoco te queremos con acidez y con Pepto-Bismol el resto de tu vida. Entonces, desayuno suave, y eso es un acto simbólico. Yo le niego a mi cuerpo lo que pide. El ayuno es quitarle al cuerpo lo que pide.
y el cuerpo pide comer, beber y dormir. Entonces yo me puedo levantar media hora antes de mi horario habitual y le ofrezco al Señor esa negación de lo que me pide el cuerpo, que es dormir. Mi cuerpo me pide descansar y quiere descansar, ver mi serie favorita en televisión. Pues no, hoy voy a sincronizar un video del Padre Teo en YouTube y renuncio a mi serie favorita. Es ayuno, es un ayuno espiritual, no es ayuno físico. Pero mi espíritu me pedía descansar viendo mi serie favorita. Tú dices no. Eso es para mí un ayuno inteligente que te permita trabajar. Segundo, ¿por qué los sacerdotes no suelen hablar de esto? En mi experiencia, en pocas palabras, es porque son miedosos. ¿Quieres que elabore? Miren, lo que yo te he dicho aquí, te lo he dicho con la gracia de Dios. Pero cuando tú te encuentras con una persona poseída, hermano, tú no sabes lo que es la mirada de odio de un poseído. Porque quieres vomitar de susto y de asco. Poder hablar de lo que yo te hablo, yo la hago con la gracia de Dios. Y el hecho de que yo no tenga miedo ni de hablar de esto, ni de confrontarlo en la realidad, es una gracia de mi Dios. No es mérito mío, es una gracia de mi Dios. Porque yo antes tenía muchísimo miedo. Y siempre que me encontraba una persona poseída, que me encontraba con un brujo, con una bruja, luego dormía muy mal, con mucho miedo, de que me atacaran en la noche, de que me tocaran, de que me despertaran. Y llegó un momento cuando todo eso desapareció. Pero es una gracia de mi Dios. Muchos sacerdotes callan esto porque tienen miedo de ser coherentes. Porque si eso existe, entonces ¿por qué yo, sacerdote, no oro en contra de? ¿Por qué yo, sacerdote, no instruyo a mi pueblo acerca de? Y encontrar un sacerdote que hace imposición de manos, que ora en lenguas, que hace oración de liberación, que rompe maldiciones, hermanos, es 1 en 1000. Y en este mundo solo hay 420,000 sacerdotes. 420,000, no hay más sacerdotes en el mundo. Y la gran mayoría de ellos son ancianos. Y yo acabo de hablar ayer almorcé hace 2 días almorcé con un amigo mío que es seminarista de Irlanda, un negrito irlandés, que dice, en Irlanda actualmente hay 45 seminaristas. No en la diócesis de Dublín, en Irlanda hay 45 seminaristas. Y normalmente, hermanos, el 10% de los seminaristas se ordenan. Sí, Irlanda tendrá en los próximos 6-7 años unos 10 sacerdotes más. Es que ya no hay gente que dice, yo me dedico al sacerdocio. Ya no hay. Y luego los que se hacen sacerdotes muchas veces piensan en la carrera, porque quieren llegar a ser obispo, o vicario general, o decano. Entonces tú tienes que ser mainstream, porque si eres extreme, te imaginan, tú tienes que ser mainstream para que te nombren vicario general, o vicario judicial, o decano. Tú no puedes ser extreme, o sea, extremista en la oración, peleando con el demonio, porque te van a tachar de extremista. Encontrar un sacerdote que diga que yo no quiero saber de cargos es muy raro. El Padre Teo no quiere saber de cargos. Libérame de los cargos, porque te digo un secreto, yo conozco a los sacerdotes que tienen cargos y muchas veces son los que más obstaculizan la gracia de Dios. Y fíjate en lo que yo acabo de decir, y no la voy a repetir. Última pregunta de ese lado y luego última de este y nos vamos a comer.
¿Esa amiga está casada o no? Cuando tú convives con un muchacho, ¿qué defensa espiritual tienes si no tienes el sacramento? Y cuando viene un alma errante o viene una bruja y te quiere comer, te va a comer. Quien no tiene protección espiritual, no me la pida a mí. Porque yo no te voy a proteger de ataques de brujas, de demonios, de pesadillas, si tú mismo no te has protegido. Y no estoy hablando del condón. Estoy hablando del matrimonio, del sacramento. Si tú vives en unión libre, hermana, hermano, tú mismo dices al demonio, o sea, ponme la flecha aquí, pónmela. Tú tienes que protegerte. Padre Teo, óreme que se me apareció una bruja. Primera pregunta, ¿estás casada? No, entonces tú misma protégete. Porque ¿qué te voy a proteger a ti? Hermanos, ¿por qué no se lavan los marranos con shampoo? ¿Por qué no? Nadie lava un marrano con shampoo, sino antes de comérselo, no. Cuando ya me lo como, lo lavo con shampoo, porque el marrano no es limpio. Es dinero perdido. Tú no lavas un marrano con shampoo. Una persona que no vive en gracia, no se le ora. Una persona que no vive en gracia, no se le ora. Padre, que hay un espíritu. Quítatelo tú. No, quítamelo tú, Padre. No. Porque si yo te lo quito, el espíritu, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? A por otros. Otros 7 peores va a traer y dice, a ver, hola. Sí, podemos entrar. Ay, sí, yo pensaba que estaba el Espíritu Santo, pero no hay nadie, está vacío. No hay Espíritu Santo aquí. Venga, entrémonos, hagamos juerga. Y el fin de ese hombre será peor que su inicio. Dice el Evangelio, no el Padre Teo. Una persona que no tiene Espíritu Santo, no se le ora. Una persona que no tiene protección espiritual, no se le ora. Se hace ayuno para que se convierta, se hace catecismo con esta persona para que aprenda y adquiera el bautismo, el sacramento, la confesión. Pero yo no oro por ninguna persona que dice que yo traigo un espíritu o un alma si no está confesada, porque estamos diciendo, hazme oración, hazme la cirugía, pero no voy a hacer un electrocardiograma. O sea, ¿quién te va a hacer una cirugía si no te has hecho el electrocardiograma? ¿A quién se le hace oración si no se ha confesado? Pero dice el padre que no me puedo confesar. ¿Y por qué? Porque vivo en unión libre, o porque vivo rejuntado, y porque me divorcié y ahora tengo otra. ¿Ves cuál es el problema? El manejo de tu sexualidad. ¿Realmente necesitas otra vieja? ¿Por qué? Porque no manejas tus bolas. Ese es el problema. Tú no necesitas una compañera de vida. Tú necesitas quien te abra las piernas. Eso es lo único que tú necesitas. Ajá, Madre Santa. Porque esto, hermanos, es lo que yo oigo en las confesiones. Y eso es lo que yo me encuentro. Yo, varón, necesito una mujer para que la mujer me abra sus piernas, no por otra cosa. Porque hacer vida de pareja con una mujer es mucho sacrificio. Yo quiero una mujer en mi vida para tener remedio de mi concupiscencia y tener con quien acostarme y tener sexo. No para hacer vida de pareja. Porque si yo supiera lo que es vida de pareja, mi mujer sería feliz. Y ahora es una infeliz, porque yo la hago infeliz. Y solo la busco cuando quiero que me abra las piernas. Eso es lo único por la cual yo la busco. Hermanos, si no digan que dice el Padre Teo, porque yo he hablado con ustedes toda mi vida sacerdotal. ¿Por qué tú te juntas con ese muchacho? ¿Por qué tú te rebajas a juntarte con ese muchacho? ¿Por qué te rebajas a tener sexo con ese muchacho? ¿Será que tú, mujer, tampoco manejas tu sexualidad? ¿Y quieres un abrazo? ¿Y quieres un beso? ¿Y luego las caricias te excitan?
Porque tu mujer tampoco manejas tu sexualidad. Entonces, ¿para qué tienes novio? Si el inútil fuma marihuana, ¿por qué tiene que ser este? ¿Porque es el único que te pela? ¿Porque tienes tan baja tu autoestima? Entonces, no se ora por una persona que no está en gracia, porque el Espíritu volverá y acabará con esa persona. ¿Hablé demasiado fuerte? ¿Hablé con la verdad? Así que, hermanos, si tienes pelotas, manéjalas como Dios dice. Última pregunta del lado izquierdo y nos vamos a comer. No, de mi abuela. Mi abuela falleció cuando yo estaba en Estados Unidos. Yo les dije que yo soy de Alemania. Mi abuela falleció 2008 falleció mi abuela. Y un viernes en la noche me entran muchas ganas de, yo no me lo explico por qué, muchas ganas de recitar la coronilla de la misericordia. Y voy a la capilla del seminario donde estaba en Nueva York en ese momento y recitaba, yo no sé, 10, 15 veces, yo no sé cuánto, 10, 15 veces la coronilla, más o menos durante 1 hora. La coronilla dura como 5 minutos, ¿no? Pues como son 60 minutos, pues póngale entre 10 y 15 veces recité la coronilla. Se me apagó la sed, el hambre de recitar la coronilla y fui a cenar. El domingo siguiente, o sea, 3 días después, me entero de que ese viernes había fallecido mi abuela y yo no había sabido. Me lo dicen 3 días después. Y yo me dije, entonces, ¿qué hago mi abuela? Dios mío, hay que encargar misas por mi abuela. Yo soy cura. Yo mismo digo la misa por mi abuela, entonces dije la novena por mi abuela, la novena de misas, y mi rosario, y mis sacrificios, y mis oraciones por mi abuela. Cuando al cumplirse el novenario, en la noche del domingo al lunes, la semana siguiente, tengo un sueño. Y en mi sueño estoy en un salón de estar, en una sala, y veo a mi abuelo sentado, mi abuelo, ¿sí? Varón. Veo a mi abuelo en un sillón cubierto de una manta como enfermo. Y yo me acerco a mi abuelo y le digo, y cuando lo miro me doy cuenta de que no es mi abuelo, sino que es mi abuela, que había fallecido hacía 9 días. Y le digo, abuela, ¿qué haces tú aquí? O sea, un encuentro con un difunto, casi me muero del susto en mi sueño, ¿no? Abuela, ¿qué haces tú aquí? Y mi abuela me dice una sola frase, yo estoy bien. Y por el susto y el sobresalto y el golpe de adrenalina de ver a mi abuela difunta, me despierto. Tú explícame ese fenómeno, más o menos lo tuyo. Explícame ese fenómeno. Obviamente, Dios permitió que mi abuela se comunicara conmigo para dejarme saber el efecto de las oraciones. Porque antes de morir, mi familia, que es católica de nombre y no de práctica, en mi familia nadie practica el catolicismo, lo son de nombre, pero no de práctica. Llamaron al capellán del hospital que le administró la unción de los enfermos y le dio el viático y falleció. Y aún así, después de 9 misas y sacrificios y oraciones, a mi abuela la vi enferma. O sea, su estado espiritual todavía necesitaba mucha purificación. Después de 9 misas todavía la vi enferma. O
sea, 9 misas no eran suficientes. Había que insistir mucho más en la oración. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo puedes estar segura? Hermana, no hay manera de estar seguros. ¿Qué les dije yo cuando hablaba de la misa gregoriana? Que mientras tú tienes vida y aliento, encarga misas. Porque tú no sabes el destino eterno del alma después de la muerte. Tú no sabes si tu papá se salvó o no, digo, el de tu amiga. No sabemos si se salvó o no. Y él pudo haberse aparecido y el Espíritu Santo pudo haber dicho, pero seguridad no la tienes, porque no llega el fax del cielo con el sello de San Pedro que fulano se salvó. No, solo cuando la iglesia dice que fulano es santo y lo canoniza, la iglesia dice que está en el cielo. De todos los demás no lo vamos a saber nunca. Por tanto, siempre ora e intercede. Y si fulano se salvó, tus oraciones se redirigen a otros olvidados del purgatorio. Que tu oración nunca es perdida. Nunca es perdida. Entonces, en la oración de la tarde también queremos incluir a sus difuntos. Cierro esta sesión de preguntas diciendo, hermanos, si las cosas que yo he dicho aquí son novedosas para ti, quiere decir que hay mucho trabajo que hacer. Y doy las gracias a mi Dios que Él me haya permitido conectar bien con ustedes, que el mensaje llegara, hasta se reían de mis chistes, ¿sí? Aunque pues un poquito tímidos ustedes, ya se les arranqué unos cuantos aplausos. Pero cuán importante es, hermanos, formación en esta área. Por favor, no desprecien este material. No digas, ay, pero es que yo no. No, hermano, todos necesitamos formación en esta área. Y tú no vas a encontrar tan fácil este material. Es cierto que está online, es cierto que lo puedes conseguir online, pero obviamente es mucho más caro porque hay que pagar un empleado para enviarlo, hay que pagar el envío, etc. Hoy te lo consigues y hasta con el famoso descuento, ¿sí? Entonces, el día es hoy, no el otro fin de semana. No desprecies el material de formación, porque sabiendo cómo, tu oración tiene mucho más eficacia. Hermanos, bendícenos en esos elementos que dados por tu bondad vamos a tomar, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso al Señor.